Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, ¿se recuerdan que habíamos estado leyendo los versos? Habíamos estado leyendo los versos hasta el 9-10. Voy a regresar un poquito. ¿Ve? Versos 9 al 11 habíamos leído. ¿Se recuerdan? Nos quedamos entonces, terminamos el 11. Bueno, estábamos todavía estábamos todavía en todo este contexto. Vimos vosotros, pero no estáis en la carne, sino en el Espíritu, dado que fue el Espíritu de Dios el que mora en nosotros. Cualquiera que no posee el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a nuestra justificación. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora continuamos en este mismo contexto. 1. Entonces, en las 8 instancias en las que se usa la palabra pneuma es una palabra del griego que significa espíritu. Está descrito en los versos del 1 al 9, pero también ha estado descrito en muchos versos y capítulos anteriores y va a seguir describiéndose en los posteriores. Pero la palabra pneuma es una palabra griega y que se usa tanto para el Espíritu Divino, con E mayúscula. Espíritu Divino se refiere cuando nosotros leemos la Escritura y leemos que Espíritu está con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Divino, se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Y cuando leemos en la Escritura la palabra Espíritu con E minúscula, se refiere al Espíritu que hay en nosotros. Como parte de nuestra composición, digámoslo en esa forma. Recuerden de que nosotros somos, dijimos, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Este espíritu del que yo hablo con E minúscula no es el Espíritu Santo. Entonces, este espíritu con E mayúscula, este Espíritu Santo, se refiere, pues, por supuesto, a él. En el verso 11, el apóstol se refiere 2 veces a este espíritu, al espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Este es el Espíritu Santo. A él se está refiriendo. Al espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos es el Espíritu Santo. Su espíritu que mora en vosotros. Miren, este es un espíritu que mora, que vive o que habita en nosotros. Este es el Espíritu Santo. No está hablando de nuestro espíritu, componente de alma y cuerpo. Sería muy extraño entonces que el espíritu, el pneuma, intermedio del verso 10, tuviera un significado diferente. Digamos que este pneuma intermedio, o este es el nuestro, digamos, ¿no? Entonces aquí quiero al menos su atención en el sentido de que nosotros como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pues eso nos pertenece o es parte de nuestra composición, digamos, ¿no? Pero no es el Espíritu Santo. Este es un espíritu aliento de vida. Esto es solo aquello que nos permite comunicarnos con Dios. Es esa conexión o ese enlace. El Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo viene de Dios a morar en nosotros. Por eso en la Escritura se dice que nosotros somos templo del Espíritu
del Espíritu Santo. Entonces, pero la palabra pneuma se refiere a ambos. Entonces, uno cuando lee la Escritura, realmente tenemos que leerla con paciencia, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra atención, con toda nuestra inteligencia para poder diferenciar de qué espíritu está hablando, porque la palabra se refiere básicamente a los dos espíritus, digamos, al Espíritu Santo y al Espíritu propio de nuestro ser. Entonces, uno va leyendo y va entendiendo el texto y el contexto. Bueno, el pneuma en el verso 10 es nuevamente mencionado en el verso 11. Pneuma aquí, hasta aquí estamos hablando de espíritu. Bueno, el espíritu del verso 10 es nuevamente mencionado en el verso 11. Y hay un parecido. En el verso 11 se refiere al espíritu dador de vida, naturalmente al Espíritu Santo. Esto corresponde al pneuma de vida. El que nosotros tenemos no es un espíritu, digamos, de vida. Es un aliento de vida, es algo que nos mantiene en comunicación, pero no es el espíritu el Espíritu Santo, dador de vida. Lo que nosotros tenemos no es un espíritu que da vida. También en el verso 2 del presente capítulo se llama al Espíritu Santo el espíritu de vida. Del mismo modo, en Juan 14:6 Jesús se denomina a sí mismo la vida. ¿Lo ven? Podríamos decir entonces que él también es el espíritu. Recuerden que más adelante vamos a verlo aquí, pero recuerden que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son una sola persona. Cada quien va a tener su función, digamos, pero los tres son una persona. Hay una perfecta armonía y una integración allí. Entonces, cuando Jesús se denomina a sí mismo la vida, también está diciendo que él también es espíritu. Van a ver. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ve, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, miren cómo está escrito en el verso, cómo está escrito aquí espíritu. Por eso cuando nosotros vamos leyendo despacio y vamos interpretando, dice, y si el espíritu, este espíritu aquí ya me está diciendo de quién estamos hablando. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora, vive o habita en nosotros, el que resucitó a Cristo, ¿cuál? El que resucitó, el espíritu. Este espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos también impartirá vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ven cómo lo definió muy bien Pablo aquí? ¿Cómo lo describe? Entonces, los versos 9 al 11 dejan en claro que las designaciones espíritu, espíritu de Dios, espíritu de Cristo, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y su espíritu que mora en vosotros se refieren al Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que está diciendo en este texto. La variedad de títulos dista de ser de escaso significado realmente. Entonces al Espíritu se le puede designar de muchas formas. Lo importante es, de esas muchas formas, saber de qué espíritu estamos hablando. Y qué nombres, o qué designación, o qué títulos, digamos, ¿no? Se le puede dar al espíritu, pero no, la escritura es tan amplia, la escritura es tan extensa, la escritura tiene tantos secretos guardados, que nosotros debemos de tener nuestros sentidos espirituales muy entrenados, muy hábiles, muy, ¿cómo diríamos? Muy desarrollados, muy sensibles, para poder comprender o para poder reconocer lo que está diciendo. Claro, el espíritu aquí, este espíritu a nosotros nos va diciendo o nos va enseñando o nos va revelando o nos va mostrando realmente de qué se trata, pero nuestros sentidos tienen que ser muy agudos para nosotros poder comprenderlo. Por eso es que yo puedo leer este texto, cuando no lo comprendo la primera vez, puedo leerlo hasta 1000 veces, por ejemplo, si fuera el caso, hasta que llega un momento en que yo logro reconocer o logro comprender lo que el Espíritu me está hablando a mi vida.
La variedad de títulos dista de ser de escaso significado. Indica la gloriosa unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Es lo interesante. No es tanto, digamos, por llamarlo de esa forma, como que Padre, Hijo y Espíritu y los tres cada uno por su lado. Realmente lo que está enseñando Pablo o lo que nos está enseñando la Escritura desde el principio hasta el final es de que es una unidad existente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento había manifestaciones del Padre, también había manifestaciones del Hijo y había manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No como ahora con nosotros en este tiempo de la gracia, que es mucho más manifiesto, es mucho más evidente, casi diría yo, si no es que palpable como tal. En aquel tiempo no, pero aquí sí. Una unidad que no es solo de esencia, una unidad ontológica del ser como tal, sino también de operación. Miren, esto es lo interesante, en beneficio de nuestra salvación. Aquí está hablando en el contexto, en la interpretación, por ejemplo, o en el comentario, si ustedes quieren, ya hace mención de algunos aspectos importantes muy particulares, que lo vamos a ir viendo, por supuesto, conforme vamos avanzando en Romanos. Una unidad que no es solo de esencia, dice, como una unidad ontológica, sino también es de operación. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de un espíritu, aquel que da vida, aquel espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos, el espíritu que mora en vosotros, etcétera? Y podrán haber muchísimos otros más designaciones que pueda tener en toda la escritura, desde el principio hasta el final. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, o sea, otra vez regresa a la unidad realmente de ambos. Dice que este espíritu, por ejemplo, también tiene o tiene funciones de operación. Entonces, no es el tema realmente en este momento porque lo vamos a ver más adelante, en esta misma carta a los romanos. Pero hay dones, y se mencionan a grandes rasgos, por ejemplo, aquí los dones espirituales, los dones ministeriales y los dones operacionales. Los dones operacionales a los que se está refiriendo o a lo que hace mención en este comentario, por ejemplo, operación en beneficio de nuestra salvación. Esta operación en beneficio de nuestra salvación se refiere a las habilidades que Dios imparte a ciertos miembros de la iglesia para hacerlos agentes de bendición para los demás creyentes de la congregación. A eso se refiere. Es una de los dones o regalos o habilidades que Dios nos da a nosotros a través de su Espíritu para beneficio del resto de los miembros de la iglesia. Operan a un nivel más natural. Estos dones operacionales son más de carácter natural, beneficioso para todos nosotros, por supuesto, en nuestra vida espiritual, pero también, obviamente, en la vida natural, porque no podemos separarla, porque vivimos en este mundo. Esto está con mucho más detalle, que lo vamos a estudiar seguro, en Romanos capítulo 12, del verso 6 al 8. Ahí hace mención del Espíritu y sus dones. Pero básicamente hablamos de los dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir, de misericordia, en esencia. Entonces eso lo vamos a ver más despacio en este capítulo 12, cuando estudiamos Romanos 12, del verso 6, 7 y 8. Ahí hay dones del Espíritu. Entonces ahí vamos a entrar con mucho más detalle. Pero ahorita solo estoy haciendo una mención muy general de la importancia del Espíritu aquí con nosotros en ese sentido, sino también de operación en beneficio de nuestra salvación. Del mismo modo, en Juan 14, 26 nos informa que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Miren, Juan 14, 6, el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, el Hijo lo enviará. En Juan 14 y Juan 16, Juan 14, el Padre va a enviar al Espíritu Santo.
Juan 16, el Hijo lo enviará. Aquí no hay realmente una contradicción. Lo que hay es una gloriosa y extraordinaria sobrenatural armonía, porque los tres son uno. Entonces lo va a enviar el Padre y lo va a enviar el Hijo si los dos son uno. Entonces va a enviar al Espíritu, los tres son uno. Entonces no es, pero ¿por qué dice que el Padre? ¿Por qué dice que el Hijo? Bueno, entonces ¿quién lo va a enviar? ¿Lo va a enviar el Hijo o lo va a enviar el Padre? ¿Lo va a enviar el Padre o lo va a enviar el Hijo? Los tres son una persona. Los tres son uno solo. Entonces, podríamos decir quizás, por ejemplo, el Señor nuestro Dios, ¿recuerdan? Escrito en el Antiguo Testamento, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. El Señor es Padre, es Hijo, es Espíritu. Los tres son uno, es único. No hay aquí contradicción, sino una armonía extraordinaria. Entonces, tomamos nota que en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, y Él os dará. Miren, el Padre envía, el Hijo también envía, pero dice yo, el Hijo, rogaré al Padre, y Él os dará el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Los tres en uno. También en 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Miren cómo hay aquí una descripción extraordinaria en donde otra vez el Padre lo va a enviar, dice. Después dice el Hijo lo va a enviar. Después dice que el Hijo va a rogar al Padre para que nos dé el Espíritu. Pero también dice que el Padre enviará en mi nombre, dice. ¿Lo ven? Interesante. Entonces los tres, digamos, por decirlo de esa forma, los tres están diciendo a sí mismos que son la misma persona. Los tres son uno. Esta armonía gloriosa, extraordinaria y sobrenatural. ¿Lo ven? Secretos realmente, a mi juicio, secretos extraordinarios, en donde no vamos a explicar una palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra, sino un conjunto. Realmente de las palabras forman el contexto. Y ese conjunto de las palabras forman el significado. Todo el conjunto de las palabras forma la oración y la oración nos dice de qué está hablando. Pero como este libro que estamos leyendo realmente son sus palabras, realmente este libro es sobrenatural, entonces la mente natural de las personas que no conocen al Señor no lo comprende, no lo entiende, no les es revelado, porque es sobrenatural, es espiritual. Pero a la iglesia, a nosotros sí nos es revelado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre lo envía, el Hijo lo envía, el Hijo ruega al Padre que lo envíe y el Padre envía al Espíritu en nombre del Hijo. ¿Lo ven? Todo es armónico. Entonces las personas, como dije, que no conocen, las personas que no son iglesia, las personas que no han nacido de nuevo, las personas que tienen sus sentidos, naturales, por supuesto, y espirituales, aún en la oscuridad no logran ver lo que está diciendo la Escritura. Ven lo interesante realmente del texto. En el verso 11, el sujeto, refiriéndose entonces a una oración como tal, una oración gramatical. Aquel que resucitó a Jesús, o Cristo, de entre los muertos. Se refiere, por supuesto, al Padre. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Padre. No es una consecuencia lógica de pasajes tales como Romanos 6, Gálatas 1, Efesios 1, que en la actividad de resucitar, al Señor de entre los muertos, fuera el Padre quien, se puede decir, tomará la iniciativa. El Padre siempre está dirigiendo. El Padre siempre está haciendo su voluntad. Pero nótese cuán estrechamente relacionadas están las otras dos personas de la Trinidad con el Padre y por ende una con la otra. El Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre, el Espíritu con el Hijo con el Padre, el Hijo con el Espíritu, etcétera, etcétera. O sea, los tres están
están en armonía. Que el Padre actúa por medio del Espíritu es algo que se firma claramente en el verso 11 de Romanos 8 que estamos leyendo. El Padre actúa por medio del Espíritu. Que aún el mismo Jesús no permaneció totalmente pasivo ante esto en su resurrección, lo que está implícito en Juan 10, 17, 18. ¿Ven? Los tres otra vez. Es Él quien reclama para sí el poder no solo de poner su vida, sino de volverla a tomar. No solo el Hijo pone su vida, sino tiene el poder de volverla a tomar, porque está en armonía, porque Padre, Hijo y Espíritu. Además, el mismo que en Romanos 8:11 es descrito como el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, es el que en el verso 9 es llamado Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu del Padre también es llamado el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu del Padre también es llamado el Espíritu del Hijo. Entonces, otra vez de nuevo, en estos versos, vuelve de nuevo a enseñarnos que los tres son uno. ¿Ven? Lo interesante. Entonces, puede tener diferentes designaciones, pero se refiere a la misma persona del Espíritu. Es el mismo. Él es el Espíritu del Padre, Él es el Espíritu del Hijo. Lo envía el Padre, también lo envía el Hijo. El Hijo ruega al Padre que lo envíe y el Padre lo envía en el nombre del Hijo. Es realmente lo mismo lo que están hablando los tres. Los tres están diciéndonos lo mismo, cada quien, digamos, por decirlo de esa forma, cada quien en su posición. De hecho, como si fuera en un mismo aliento, el mismo aliento otra vez regresa a la unidad armónica. El Espíritu del Padre es llamado en el verso 9 el Espíritu de Cristo. La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es tan estrecha, la unión tan íntima e indisoluble, que es imposible deshonrar al Hijo sin deshonrar también al Padre y sin deshonrar también al Espíritu Santo. Entonces, cuando se deshonra al Padre, se deshonra al Hijo y también se deshonra al Espíritu Santo y por consiguiente con las otras dos personas. Si deshonramos al Hijo, deshonramos al Padre y al Espíritu. Y si deshonramos al Espíritu, deshonramos también al Padre y al Hijo. Porque en la armonía los tres están, válgame redundar, en esa armonía están unidos. Esta verdad está cargada de un significado eminentemente práctico. Vivimos en un tiempo en que algunos círculos evangelísticos muestran un desproporcionado interés por Jesús, como si el honor y la gloria solo le pudieran ser adjudicados a él. ¿Ven? Algunos dicen Jesús, solamente Jesús, nos interesa Jesús, hablamos de Jesús y sus enseñanzas tienen que ser de él y solamente. Es un extremo, esto es extremista, porque hemos estado viendo en los comentarios anteriores y en la interpretación del texto que Padre, Hijo y Espíritu son uno. O sea, no podemos nosotros inclinarnos única y exclusivamente, desproporcionadamente, solo al interés de la vida o de la enseñanza o de los milagros hechos por Jesús, si Él fue enviado por el Padre y también envía al Espíritu. Entonces, por otra parte, hay otros llenos de una errónea suerte de fervor ecuménico. Esto ya es eminentemente natural, que trata de unificar a todos los cuerpos religiosos en una gran iglesia mundial. Que en parte, este elemento eminentemente ecuménico religioso como tal, el tratar de unificar a los cuerpos religiosos en una gran iglesia mundial ya se refiere, o nos está diciendo el comentarista, que nos estamos acercando básicamente a algo que no es el propósito o la voluntad, pero que es importante que suceda porque marca el tiempo del fin, ¿verdad? ¿Recuerdan? Minimizan la obra del Salvador, miren esto, minimizan la obra del Salvador y enfatizan que todos los hombres son hermanos, ya que Dios es Padre de todos ellos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todos los hombres sobre la faz de la tierra, hombres y mujeres,
Todo ser humano sobre la faz de la tierra es creación de Dios, todos. Pero no todos los hombres sobre la faz de la tierra, no toda la creación de Dios son sus hijos. Sus hijos son únicamente aquellos que lo reconocen, que han nacido de nuevo, que lo confiesan, que el Espíritu Santo mora en ellos, que ellos son templo del Espíritu, que el Espíritu habita en ellos. Eso significa que hay seres humanos sobre la faz de la tierra que no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador, que no lo han confesado y por consiguiente que el Espíritu no mora en ellos. Entonces ellos siguen siendo una creación de Dios. Son llamados hijos de Dios porque fueron creados por Él, pero no son hijos de Dios como tal, en el sentido de nacer de nuevo. Entonces, cuando la gente dice todos somos hijos de Dios, en parte tiene razón, pero no totalmente. Esta es, diría yo, hablando naturalmente, es una verdad eh, a medias o una parte de la verdad. Todos somos hijos de Dios, por supuesto, porque fuimos creados por Él. Pero no todos somos hijos de Dios, porque no todos han nacido de nuevo. Por eso Dios envió a su Hijo para salvar a aquellos que se habían perdido y para que los que no conocieran escucharan. Y estos se pudieran convertir si ellos al final abren su corazón. Aquí yo toco la puerta y abro. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdan? Entonces, entonces seríamos nosotros hijos como tal, si no, no lo somos. Y un tercer grupo, que últimamente se muestra muy vocal, magnifica los dones carismáticos y no pueden dejar de hablar del Espíritu. Entonces, hay unos que están muy centrados, por ejemplo, en este interés de Jesús, única y exclusivamente. Hay otros grupos, por ejemplo, que todos los cuerpos religiosos somos uno solo, todos somos iguales, todos venimos de la misma raíz y todos debemos de estar dentro del mismo canasto, diríamos en buen chapín. Todos debemos de estar dentro del mismo campo, pero no, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y dentro del trigo también hay cizaña, ¿verdad? Entonces también hay tamo que arrebata el viento, o sea, hay unos que no lo son, pero están mezclados y crecen juntos. Entonces es posible que todos vayamos al mismo lugar, pero no todos son trigo. Pero entonces, ¿por qué no arrancaríamos la cizaña? ¿Por qué no arrancaríamos lo otro? Porque si arrancamos la cizaña, si arrancamos nosotros lo otro, le haríamos daño o podríamos arrancar o podríamos lastimar el trigo. Entonces, el tiempo de la siega al final, el tiempo de la cosecha al final, ahí se podrá arrancar todo para hacer manojos y separarlos. Los que son trigo y los que no lo son. Los que no lo son, se les echará fuego para quemarlo. ¿Ve? Tiene su significado eh, eh, espiritual. Mientras que el trigo es guardado. Entonces, hasta el final. No puede ser antes, porque si no lastimaríamos el trigo, le haríamos daño al trigo. Podríamos matar el trigo, podemos dañarlo, podemos destruirlo. Entonces, al final queda, cuando venga el tiempo de la cosecha, entonces ahí sí será el momento, pero ahorita no lo es. Por el momento. En un tercer grupo, este otro, ¿lo ven? En donde los dones no pueden dejar de hablar del Espíritu. Los dones y los dones y los dones. Pero nosotros no estamos realmente inclinados por uno. Yo en una oportunidad viendo el televisor había un programa en donde a mi juicio me pareció algo soberbio, algo realmente fuera de lugar, irrespetuoso, hasta cierto punto, cuando un hombre está dando un mensaje, pues asumo que es un pastor o un líder o un dirigente de alguna iglesia y dice, yo hablo con el Padre, dijo. También con el Hijo y el Espíritu, pero más yo hablo con el Padre, dijo. Con el Espíritu y con el Hijo hablo muy poco, pero mi comunicación es más directa con el Padre. Entonces yo me quedé oyendo porque dije, eso no puede ser. O sea, no puedo yo decir que yo predominantemente hablo con el Padre, o yo predominantemente hablo con el Hijo, más que con el Padre y con el Espíritu. O sea, mi comunicación es más directa con el Padre, pero no tanto con el Hijo y el Espíritu. Si esto no es jerárquico, es decir,
hasta cierto punto, si es una armonía, si están los tres en uno, claro, Padre, Hijo y Espíritu, pero realmente no puedo decir yo, a mí me interesa más hablar con el Padre que con el Hijo y con el Espíritu. Esto no es lo que Pablo está enseñándonos en sus cartas, no es lo que Pablo está enseñándonos en todo este contexto, tampoco es lo que la Escritura nos está enseñando, que solo uno de los tres, sino que los tres. Entonces, estas son interpretaciones realmente erróneas, pero que hasta cierto punto también nos sirven para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos reconocer lo que dice la Escritura. Quizás aquel hombre, por supuesto, cree que esta es la mejor forma, hablar única y exclusivamente con el Padre más que con el Hijo y con el Espíritu. Sí habla con él, pero no tanto, dice, le interesa más con el Padre. Él cree eso, pero realmente no es lo que la Escritura nos está enseñando. Pero cuando nosotros lo escuchamos, cuando vemos a aquel hombre hablar y cuando escuchamos a lo que el hombre dice, entonces, cuando nuestra doctrina es sana, cuando nuestra doctrina es pura, cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y nos dice en las interpretaciones o en los textos que hay una armonía, entonces nosotros decimos, no, esto no encaja con la armonía, esto no encaja con la interpretación correcta, esto no encaja. Entonces, aquel hombre va a seguir creyendo eso hasta que no aprenda realmente el contexto legítimo como tal de la Escritura. Pero él va a seguir enseñando. Y las personas que no leen la Escritura, que no escudriñan la Escritura, que no tienen a su Escritura en su corazón guardándola, pues le van a creer. Entonces van a decir, si mi líder habla más con el Padre que con habla más con el Padre que con el Hijo y el Espíritu, yo también quiero hablar con el Padre más que con el Hijo y el Espíritu, porque como el otro no sabe, entonces también le cree a este que está hablando. Pero cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y nosotros vamos buscándola, entonces decimos, esto es armónico. No puedo decir yo que hablo más con uno y con otro. Si deshonro a uno, deshonro a los otros dos. Si deshonro a uno de los otros dos, deshonro a los otros dos que quedan. ¿Ve? O sea, no puede ser. Eso es lo que está diciendo el texto como tal. Bueno, entonces cuando uno escucha, cuando uno ve estos aspectos, debemos nosotros de meditar en la Escritura, debemos de traer a nuestra memoria estas palabras guardadas en nuestro corazón, para que nosotros podamos entender o comprender lo que aquellos hombres están diciendo allá. Puede que ellos no lo digan con mala intención o con mala fe, es posible, pero ellos no están escudriñando la Escritura eh, como realmente debiese de ser. Entonces hacen interpretaciones erróneas y el resto de las personas que tampoco escudriñan, que tampoco leen, que tampoco buscan en su tiempo, entonces lo creen y lo repiten y lo vuelven a enseñar. Entonces aquí vuelven los errores, siguen avanzando y crecen a veces, ¿verdad? Porque otros le suman otro aspecto más. Entonces hemos dicho nosotros siempre, aparte son la enseñanza que nosotros recibimos el domingo, la enseñanza que recibimos el miércoles, la enseñanza que recibimos el viernes, pero independientemente de esas horas de domingo, de miércoles y de viernes, nosotros debemos de llevar nuestro estudio, el escudriñar la palabra, el buscar a los comentaristas, el ir estudiando la Escritura. Entonces no podemos nosotros como iglesia conformarnos única y exclusivamente a domingo, miércoles, viernes. Si nosotros estamos acostumbrados a domingo, miércoles y viernes, no estamos avanzando conforme al propósito de Dios. Esa no es su voluntad. Su voluntad es que nosotros tengamos una relación con Él todos los días. Y el tener una relación con Él todos los días significa no solamente el tiempo de oración, sino todos los días, de lunes a domingo, escudriñar una parte de su escritura. Así que usted puede escoger, por ejemplo, en su estudio personal, nacido de su corazón, un libro de la escritura, el que usted quiera, y estudiarlo, escudriñarlo, leerlo, escudriñarlo, leerlo, escudriñarlo, leerlo, escudriñarlo, independientemente de las lecciones que tenemos, porque esto es parte de nuestra vida. Bueno, 12-13 versos. Por lo tanto, hermanos, tenemos una deuda, pero no para con la carne, una deuda que no es con la carne, de vivir de acuerdo a su norma. Porque si vivís según su norma, estáis condenados a morir.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las vergonzosas obras del cuerpo, viviréis. Ok. Aquí está haciendo una separación entre una cosa y otra cosa. En este punto hay una transición de la exposición a la exhortación. Expone, por un lado, que nosotros no podemos seguir viviendo conforme a la carne, que no, porque no tenemos una deuda para con la carne. Si eso fuese así, entonces nosotros estamos condenados a morir. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu, conforme al Espíritu, entonces hacemos morir las vergonzosas obras del cuerpo o las vergonzosas obras de la carne. Y entonces nosotros viviremos. Expone por un lado la carne y el Espíritu. Y por otro lado nos exhorta a que dejemos las cosas de la carne para vivir conforme al Espíritu. De la concentración en las bendiciones otorgadas por el dador al enfoque de las obligaciones en que incurren los recipientes, somos nosotros los recipientes. Pablo se incluye. Sin embargo, a los recipientes, a nosotros, no se los presenta de ninguna manera como personas capaces de actuar por sí mismas. Nosotros no podemos actuar yo no puedo actuar por mí mismo, sino que el Señor realmente es el que tiene el control de nuestras vidas y Él marca el camino para nosotros. Y nosotros caminamos por un camino ya diseñado por Él, ya establecido por Él, ya normado por Él. Entonces, aunque yo crea que puedo caminar por todos lados a donde yo quiera ir, realmente es su voluntad y su propósito, porque Él tiene el control de todo. Entonces, Él sabe por dónde nosotros vamos a ir. Él lo sabe. La salvación no es un asunto de porcentajes, 50-50. Es un don de Dios desde el principio hasta el fin, un regalo de Dios. Es por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, que los hijos de Dios, que si los nacidos de nuevo, los que lo han confesado públicamente, los que se han entregado a Él, los que creen en Él, deben hacer morir a las vergonzosas obras del cuerpo o de la carne, el verso 13, que son dirigidos, el verso 14, y que son movidos a clamar Abba. Abba es padre. Entonces, cuando alguien es hijo, reconoce a su padre y le dice padre. Pero cuando alguien no es hijo, por supuesto no reconoce a su padre porque no sabe quién es y tampoco le dice padre. Entonces dice, Dios dice dice, es por medio del Espíritu que los hijos de Dios deben hacer morir a las vergonzosas obras del cuerpo que son dirigidos y que son movidos a clamar Abba, Padre. Es el Espíritu de quien reciben la certeza de que ciertamente son hijos de Dios. ¿Cómo sé yo que verdaderamente soy hijo de Dios? El Espíritu me da la certeza. El Espíritu Santo me da a mí la certeza de que yo lo soy. Pero todo esto no significa que los recipientes, que nosotros, de estos favores no debamos ponernos en acción. Debemos de ponernos en acción. Tienen una obligación que cumplir, pero aún así no pueden cumplirla por su propio poder. ¿Cómo entonces la vamos a cumplir? Como ya hemos dicho, en el Espíritu. Filipenses 2, 12, 13. ¿Cómo puedo yo cumplir las obras? ¿Cómo puedo hacer yo su voluntad por el Espíritu? ¿Se recuerdan que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador? En ningún momento nosotros estuvimos solos, en ningún momento. Desde el momento que Jesús nace, desde el momento que Jesús viene como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero que viene a derramar su sangre por nosotros y nos limpia, nos lava, nos da vida. Cuando Él se va, no dice, bueno, ya me voy, ustedes sigan. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, otra designación del Espíritu. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y more en ustedes. Entonces, Él no nos deja solos. El Espíritu queda en nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hasta que nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor o seamos arrebatados. Entonces ya estaremos con Él. Hasta ese momento va a estar el Espíritu con nosotros.
hasta que la iglesia sea arrebatada. El espíritu entonces ya no va a estar en los que se quedan. El espíritu se va con los que se van, pero no con los que se quedan. Claro, la obra va a continuar y el Señor hará su voluntad y cumplirá con sus planes y con sus propósitos, pero ya no va a ser como ahora, ya no va a ser como hoy. El apóstol fija la atención de sus lectores en esta obligación al decir, por lo tanto, en otras palabras, vistas todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, que recibimos y que vamos a recibir. Esto es pasado, presente y futuro. Recibimos bendiciones, estamos recibiendo bendiciones y recibiremos bendiciones. Los tres tiempos, pasado, presente y futuro, en uno solo. Al final, en uno solo. Ayer, hoy y mañana será junto todo un tiempo para nuestra vida espiritual. Lo que recibí, lo que recibo y lo que recibiré. Todo es junto. En un momento los tres tiempos se juntan. De alguna forma también recuerdan cuando Jesús dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo de ayer, de hoy y de mañana. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que yo soy el dueño del tiempo. Yo soy pasado, yo soy presente y yo soy futuro. Los tres tiempos en una sola vida, en un día. El pasado, digamos, el pasado es ayer. El presente va a ser hoy. Y el futuro es el día de mañana. Nosotros estamos viviendo pasado, presente y futuro. Bendiciones de ayer, bendiciones de hoy y mis bendiciones de mañana. Nosotros estamos viviendo en pasado, presente y futuro. Al menos un simbolismo, un significado en esta tierra. Imagínense en la vida eterna. Esto es indescriptible, pienso yo, difícil para nosotros de poder imaginarnos cómo puede ser estando en esta tierra, si no hemos visto cosas extraordinarias que hay arriba. Aún se recuerdan, el apóstol Juan dijo otras cosas que, parafraseando en el Apocalipsis, y otras cosas que yo no tengo palabras para poder explicar qué es, no puedo decir con palabras que vi, porque no sé cómo se dice eso. Bueno, que vamos a recibir que se extienden desde una eternidad hasta la otra en los versos 29 y 30. Nosotros, nótese cómo él mismo se incluye. Una sugerencia para pastores incluso, todos. Aquí no hay excepciones. Aquí todos vamos iguales. Recuerden que hay dones para unos y para otros que tiene la función, como dijimos, de edificar a la iglesia y a los miembros. Unos tienen unos dones, otros tienen otros dones. Pero toda esa diversidad de dones sirve para el crecimiento de la iglesia, para eso. No es que aquel sea mejor o aquel sea menos mejor, o uno sea bueno y el otro sea malo, o uno sirva y el otro no sirve. Todos tienen una función que es importante, es esencial dentro del crecimiento de la iglesia. Entonces, todos tenemos una obligación, todos. No tenemos esta obligación para con la carne, nuestra naturaleza humana corrupta. Sin embargo, para vivir de acuerdo con su norma, que no les debemos a la carne favor alguno, es claro del hecho que fue precisamente a causa de esa carne que la ley fue incapaz de salvarnos. Entonces, ¿podría yo el día de hoy regresar a la ley, a los sacrificios, a cumplir la ley? Porque yo creería que esa me salva. Por supuesto que no. El tiempo de la ley pasó, el tiempo de la ley terminó y comenzó el periodo, la época de la gracia o de la iglesia. Entonces nosotros no necesitamos regresar a la ley. Primero porque no fue para nosotros en ese sentido, fue para aquellos en aquel tiempo, pero no para nosotros. Pero la ley no me salva. Si no recuerden el mensaje de la parábola del buen samaritano, pasa un sacerdote, pasa un levita y ninguno de los dos le tendieron la mano. ¿No se supone que la ley decía que debían de ayudarlo y de darle y de levantarlo y de restaurarlo y etcétera, etcétera? Es un simbolismo. El buen samaritano, el hombre golpeado, asaltado por los ladrones, estaba malherido, tenía heridas, estaba sangrando, estaba tirado en el suelo, le habían quitado todo. El hombre estaba muriéndose en aquel lugar, en la tierra, en el sol, en la noche, yo qué sé, había muchos otros factores, y estaba a la orilla del camino, o sea, en el camino iban pasando personas. En la parábola se hace mención específicamente al sacerdote, al levita,
y a un samaritano, pero quizás aquí era un camino en donde pasaban muchas otras más personas. Entonces viene el sacerdote y no puede salvarlo, no puede ayudarlo, no puede rescatarlo, no puede cargarlo y llevárselo al mesón. Viene entonces un levita y tampoco puede cargarlo, tampoco puede curarle sus heridas, tampoco puede llevarlo al mesón y tampoco paga al mesonero para que lo cuide. O sea, la ley no lo salvó, pero viene un buen samaritano, que este buen samaritano es un simbolismo de Jesús. Jesús viene, lo carga, le venda las heridas, les pone aceite, lo lleva al mesón, le paga al mesonero y le dice, dentro de 3 días yo vuelvo y si este hombre ha gastado más, yo te pago la diferencia de lo que haya gastado más. Entonces, no fue la ley realmente quien salvó a aquel hombre. ¿Ven? Fue este buen samaritano, es un simbolismo. Es Cristo realmente quien vino a salvarnos, no es la ley. Entonces nosotros no somos realmente, digamos, de la época o del periodo de la ley, somos de la gracia, de Cristo, del Espíritu, de Dios mismo habitando en medio de nosotros. Lo cierto es que tener la mente o disposición de la carne significa la muerte. Un pensamiento que Pablo en forma algo diferente repite en el verso 13 al decir, si vivís según la norma, la ley, estáis condenados a morir, porque la ley no te va a salvar, la ley no te va a dar vida eterna, la ley no te va a llevar al paraíso, la ley no lo va a hacer. ¿Se recuerdan otra vez? El ladrón que está en la cruz. Hay dos. Uno cree, el otro no cree. Podríamos decir ilustrativamente que uno creyó en Jesús y dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro que le dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Ilustrativamente, digamos, para fines de nuestro pensamiento, para fines de nuestro estudio, nuestra conversación, digamos que uno creyó en la gracia, creyó en Jesús, creyó en su sacrificio, creyó en él, y el otro siguió creyendo en la ley, aún teniendo al Mesías a la par de él. Siguió creyendo en su naturaleza humana, en su vieja manera de vivir. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Bájate tú de esta cruz y bájanos a nosotros. Es como el sacerdote o el levita, mientras que aquel ladrón fue como el buen samaritano. Digamos, por decirlo, yo creo, yo creí en él y me convertí a él en mi último minuto de vida. Unos creen, otros no creen. Entonces, de allí que en vez de halagar la carne, esta enemiga debe ser muerta. Se promete una rica recompensa a quienes por el Espíritu, ya que no tienen poder propio, nosotros no tenemos poder propio, dan muerte a las vergonzosas obras del cuerpo. Es el Espíritu el que hace, el que redarguye en nosotros esos hábitos, esas costumbres, esos pensamientos, por ejemplo, de oscuridad o de tinieblas. Es el Espíritu el que va limpiando poco a poco nuestra vida interior. Ellos vivirán y lo harán, por supuesto, de la manera más gloriosa. ¿Vamos a ser perfectos? No, no vamos a ser perfectos, pero vamos a ir siendo limpios cada vez más, a medida que vamos dándole el espacio al Espíritu para que vaya limpiando nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, por ejemplo. Un hecho que debiera enfatizarse es que la elección correcta es algo que debe realmente efectuarse porque está en juego el lugar en que uno pasará la eternidad. De alguna forma nosotros sí también podemos tomar una elección. Lo que es aún más importante es que la posibilidad de que la vida de una persona alcance la que debiera ser su meta depende en un sentido de la decisión o de la elección. Primera de Corintios 10, Filipenses 1, Primera de Tesalonicenses 4. Dice, escogeos hoy a quién sirváis. Escoge, decide, toma una decisión. ¿A quién quieres servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. ¿Ven? Habemos personas dentro de la iglesia, si no es que casi que todos, pero habemos muchos, diría yo, la mayoría, que no nacimos en hogares
en el que el Dios de nuestros padres fue el Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros nacimos en hogares en donde los dioses de nuestros padres eran otros. Y nosotros lo vimos y lo vivimos. Y nos llevaban con ellos. Aunque fuera una vez al año, pero nosotros lo vimos. Nosotros en nuestras familias celebramos fiestas como las que estamos ahora casi que a fin de año. Y se hacía un gran ritual, si ustedes quieren. Y se quemaba incienso y se rezaba ahí en el nacimiento aquel con aquellas imágenes. Eso no es nada nuevo realmente para nosotros. O sea, yo puedo decir con toda propiedad, por ejemplo, que mis padres sí sirvieron a dioses ajenos. Por supuesto que sí, porque eso es cierto. Y yo nací en una familia así, en donde se sirvieron a dioses ajenos. Entonces, ahora nos está diciendo Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Ahora me está hablando a mí la escritura. Si yo sirvo a los dioses ajenos, a quienes sirvieron mis padres cuando estuvieron al otro lado, aquel momento del pasado, pero yo y mi casa, ahora voy a servir al Señor. Ahora cambió totalmente. ¿Ven? Solamente aquellos que por el Espíritu hacen morir las vergonzosas obras del cuerpo pueden regocijarse en el hecho de ser dirigidos por el Espíritu. Dirigidos por el Espíritu, porque yo también he tomado la decisión de dejarme guiar, de dejarme enseñar, de dejarme instruir por el Espíritu. Y por lo tanto yo voy a vivir. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte y son caminos de destrucción. Yo tomo la decisión a dónde quiero caminar. O me dejo guiar, enseñar y dirigir por el Espíritu, o yo hago mi capricho. Yo decido qué quiero hacer. El Señor sabe qué decisión voy a tomar yo. Y Él siempre tiene el control de las cosas, pero también Él quiere que de mi corazón brote ese deseo de buscarlo y de servirlo. Porque todos los que son dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu nos dirige, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los que están haciendo morir las vergonzosas obras del cuerpo pueden hacerlo porque ellos, por ser hijos de Dios, son constantemente dirigidos por el Espíritu de Dios, siendo dirigidos por el Espíritu. Bueno, son -5, me quedan, ¿así? -5 minutos. Leemos esta historia, es algo ilustrativo, muy práctico, que nos hace meditar, y ahí dejamos el estudio y continuamos viernes. Sus beneficiarios, una historia aquí que vimos extraordinaria. Dice, esto sucedió en el año 1834, o poco tiempo después quizás. La persecución religiosa estaba desatada en Holanda. Durante uno de esos días, al atardecer, el fiel pastor de la aldea recibió información que cierto miembro de su congregación, una devota viuda, se encontraba seriamente enferma y apreciaría mucho una visita del pastor. El pastor decidió no esperar hasta la mañana siguiente, sino salir inmediatamente a pie. El sendero desde la casa del pastor hasta la casa de la viuda era de unos 3 kilómetros y pasaba por un territorio muy boscoso, donde hombres que desearan cometer un asesinato podían fácilmente ocultarse. Pero el pastor llegó sano y salvo a la casa de la viuda. Su visita fue muy apreciada y fortaleció grandemente a la enferma señora. En el viaje de regreso a la casa del pastor, nada sucedió. Aparentemente no hubo emboscada alguna. Hasta aquí no pasó nada, todo estuvo re bien. Año 1834. Pasaron algunos años y un día 2 hombres que por medio de los fieles esfuerzos de este pastor habían recientemente pasado de las tinieblas a la luz. Le dijeron lo siguiente: ¿recuerda usted que hace unos años, fue un viernes por la tarde, usted fue a visitar a la viuda que vive en la casa que está al otro lado del bosque? Cuando el pastor contestó sí, ellos prosiguieron: ¿quiénes eran estos 2 hombres que vestidos de brillante armadura, que caminaban a cada lado de usted cuidándolo? El asombrado pastor contestó: yo estaba solo, amigos. Estaba completamente solo. Ni al ir ni al volver me acompañó nadie. Los otros 2 dijeron entonces: es muy extraño, porque lo vimos muy bien. Nos asustaron, de modo que huimos.
Y ahora, habiendo sido traídos al conocimiento de Cristo por medio de su ministerio, qué contentos estamos de que fuimos impedidos de llevar a cabo nuestro siniestro plan. Ahí termina la historia. Vamos a dejar esta diapositiva la dejamos para la próxima. Estamos ya a unos pocos minutos ya. Entonces lo vamos a dejar aquí en esta historia para meditar o para poder comentar o para poder aportar si a ustedes les parece. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.